muchos periodos vacacionales que no se les ha dado, se cayó cuando definimos un indicador. Esa es una de las ventajas que tienen los indicadores. Reducen la complejidad. Realmente ayudan a hacer más objetivas distintas definiciones. Pueden materializar con más claridad una serie de definiciones. Las calificaciones que ustedes puedan tener. El tiempo que yo vivo en Salamanca, en Lima, en Nacho, ¿no? El tiempo que me pueda tomar venir de aquí de mi casa para acá. El otro viernes va a ser un tiempo diferente al del domingo. Y el domingo pasado salí mucho más temprano que ahora. Hoy he salido unos 15 minutos después del domingo pasado. Pero vi una densidad de tráfico mayor. No sé cómo será el viernes. El viernes va a ser más tiempo, me imagino. Entonces, ese tiempo es un indicador también. Ahora me he demorado creo que 25 minutos en llegar. La vez pasada fueron 20. Seguramente el viernes me tomaré unos 45 minutos. Ese tiempo me permite ser más objetivo. Ya sé que el domingo es más fácil venir, el día de semana supongo que va a ser más difícil. Por otro lado, definen con precisión el éxito. ¿Qué calificaciones esperan tener ustedes en este curso? ¿Cuál es su indicador de calificación? ¿Cuál es su meta? De repente un 14, ¿no? De repente un 16, o de repente su meta es un 18, o de repente su meta es el máximo valor, 20. Recién cuando definan ese valor y luego realmente de las evaluaciones se pueda determinar el valor, va a ser más fácil definir con más precisión cuál es el éxito que ustedes esperan lograr. Ahora, los psicólogos han estudiado constantemente qué es lo que hace que la gente sea más efectiva, que pueda tener mejores resultados. Primero, cuando se hace toma de conciencia. Cuando ustedes toman conciencia de lo que quieren lograr, del nivel en el que están en este momento, en el determinado indicador, les va a facilitar poder ser más eficientes. Pero además, poder hacer un control de avance. Ir evaluando periódicamente si esas metas, esos indicadores que han definido se están logrando. Si ustedes no hacen control de avance, difícilmente van a lograr los resultados. Primero, tomar conciencia y segundo, hacer control de avance. Lo que viene a continuación son complementos que lo voy a pasar rapidito. Son complementos para indicadores. Estratificación es una técnica y este gráfico es el que nos va a ayudar más a entender el punto de estratificación. Es una técnica que ayuda a distribuir los datos o información que podamos tener para generar varios indicadores y poder analizar resultados de algún proceso. Aquí hay un ejemplo y los datos anteriores, los datos están en los slides anteriores y hay datos en slides posteriores también que nos permiten empezar a estratificar un proceso, preguntarnos qué hay en el proceso. Estamos hablando del caso de una pizza, ¿no? ¿Cuántas entregas se hacen con retraso? ¿Qué tendencias o patrones se aprecian en las entregas con retraso? ¿Cuántos nos han costado entregar con retraso? A partir de esta estratificación de 3 elementos claves que tiene el proceso, nosotros podríamos determinar estas entregas con retraso mayor a 30 minutos, cuántas se han dado con periodos de tiempo, cuántas se han dado por empleado, cuántas se han dado por tipo de pedido, cuántas se han dado por localización. Estoy hablando de un mismo indicador, pero que lo estoy estratificando en estas 4 variables, con estos 4 factores de estratificación. Pero en el fondo es el mismo indicador. A partir de esta estratificación del mismo indicador, puedo definir adelante estos otros indicadores estratificados. Número de entregas con retraso en el día de la semana, número de entregas con retraso por horas del día. Son indicadores de la entrega de pizzas, en este ejemplo, por periodos de tiempo. Por empleado, número de entregas con retraso por empleado, número de entregas con retraso por tiempo de repartidor, o por tipo de pedido, número de entregas con retraso por importe del pedido, número de entregas con retraso con pedidos especiales, o por localización, número de entregas con retraso por distrito, número de entregas con retraso por distancia. Mi indicador inicial era el número de entregas, cuántas entregas han salido fuera de los 30 minutos. Pero bajo este concepto de estratificación he logrado generar estas otras métricas, estos otros indicadores de ese mismo indicador.
Este concepto de estratificación se utiliza bastante en lo que es inteligencia de negocios, business intelligence. Business intelligence, este concepto de estratificación lo utiliza bastante para determinar dimensiones de los indicadores. En el fondo es el mismo indicador, entregas con retraso, pero gracias a esta herramienta de estratificación se ha podido separar por estos distintos factores de estratificación. Entonces, ese es un concepto que se utiliza bastante en indicadores y con más fuerza en lo que es inteligencia de negocios. ¿Preguntas? En los slides anteriores hay un poco de datos e información que les va a facilitar comprender este concepto. ¿Preguntas? Sí. Bueno, la idea de los indicadores son métricas para medir los resultados que están requeridos. El problema es cuando una empresa recién requiere la actividad de proceso. O sea, la idea sería que estos indicadores los procesos deben estar totalmente bien establecidos. Porque hay empresas de que el proceso es totalmente una embalaje, una ensalada, que luego ponen indicadores. Entonces, y los indicadores que van a anotar. Exacto. El asunto aquí es ver que los procesos se hayan alineado, que lleguen a la satisfacción del cliente y luego hacer los indicadores. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es ahí la base conceptual que vimos la vez pasada en este concepto de enunciado de intención. Tú solo vas a poder definir tu enunciado de intención con claridad si hablamos de procesos cuando tu proceso está bien clarificado. Cuando tienes bien claro cuáles son las actividades del proceso, qué entra y qué sale. Si no tienes eso bien claro, difícilmente vas a poder definir el enunciado de intención del proceso. Si hablamos de estrategia, los objetivos estratégicos deberían estar bien definidos para que puedas identificar cuál es el enunciado de intención y sobre eso medir. Mientras los procesos no estén claramente definidos, no vas a poder definir bien tus indicadores. Te van a salir, como bien dices, un cambalache. Siempre es un concepto claro. La estratificación ya, como decía, ¿no? Lo que viene después de la ficha de indicador son complementos indicadores. La estratificación es una técnica que nos permite, a partir de un indicador, poder generar distintas dimensiones del mismo indicador. Para explicar ese concepto de estratificación, ponía el caso de tiempos de entrega de pizzas por fuera de los 30 minutos. Mi indicador es cantidad de pizzas que se han entregado fuera de los 30 minutos. Ese es mi indicador. Pero yo podría estratificarlo, podría estructurarlo en distintas dimensiones. Por ejemplo, analizar ese mismo indicador por periodo de tiempo, analizar ese mismo indicador por empleado, analizar ese mismo indicador por tipo de pedido o por localización. Con eso ya estratifiqué el mismo indicador. Y en inteligencia de negocios se utiliza esta técnica para generar dimensiones del indicador. Y a partir de ahí, bueno, generar distintas métricas del número de entregas con retraso en función de estas variables de estratificación. Ese es el concepto que estaba mostrando aquí. Tomen en cuenta que a veces vamos a tener indicadores con tipos de datos continuos, por ejemplo, tiempo de un ciclo, costos o precios, duración de una llamada, son datos que son continuos, o podríamos tener datos que son discretos, que no tienen una continuidad, sino son puntos en el tiempo. Ambos terminan siendo tipos o son atributos que formarán parte de los indicadores. Algunos conceptos más: medición de eficiencia y medición de eficacia. ¿Entienden la diferencia entre esos dos conceptos? Eficiencia, eficacia, ¿será lo mismo? ¿Cómo definen eficiencia? ¿Quién se atreve a definir eficiencia? No se animan, yo lo saco. ¿Quién se anima a definir eficiencia? ¿Alguien de la maestría ya? ¿Está Amelia pasa? Amelia. ¿Cómo defines eficiencia?
la manera de hacer bien las cosas. ¿Están de acuerdo con esa definición? ¿Alguien la compra? ¿La refuta? Sí. Bueno, en ciencia nosotros no hemos aprendido mediante las fórmulas, que el resultado total entre el resultado esperado. Ok, ¿y eso a qué concepto equivale? La vez pasada hablábamos de productividad, ¿no? Hacer más con menos. ¿No es sinónimo de productividad? Productividad quiere decir se basa con los recursos, los resultados sobre los recursos ingresados, los recursos que tenemos. O sea, sería producir más con cada vez menos. Con menos, ¿no? Con menos. Productividad es hacer más con menos. Sí. Y eficiencia Se basa con los resultados ya logrados, o lo real versus una meta que se ha colocado. es lograr la meta. Eso sería eficiencia. Lograr el resultado. Ahora, son sinónimos eficiencia y productividad, ¿eh? O sea, productividad es hacer más con menos. O sea, lograr un resultado con el menor consumo de recursos posibles. Y eficiencia, con la fórmula que acabas de explicar, es lo mismo, ¿no? Es lograr el resultado de acuerdo a lo establecido. Y mientras más resultado obtengas de acuerdo a lo establecido, mucho más eficiencia. Eficiencia es sinónimo de productividad. Sí. Claro, el detalle es que productividad no necesariamente puede ser eficiente, la productividad, porque la productividad está en función de los resultados versus los recursos empleados, pero no necesariamente puede ser eficiente, es un dato. ¿Por qué no necesariamente es eficiente? Si la productividad es hacer más con menos. Porque no está de acuerdo a lo esperado. Pero, a ver, el esperado es, o sea, cuando tú defines productividad, hacer más, ya es el esperado, la base, ¿no? Quería complementar. Bueno, un ejemplo, decía, dos grupos, no recuerdo los datos exactos, pero como que un grupo con el mismo número de trabajadores produce 100 y el segundo grupo produce también 100, ¿no? Con la misma cantidad de colaboradores. Aparentemente la productividad, no, el segundo grupo producía más. Aparentemente el segundo grupo es más productivo, ¿no? Claro. Pero el primer grupo que produjo menos tenía menos errores. Sí, el grupo que produjo más tenía más errores. Entonces, sacando una relación, el segundo grupo era más productivo porque producía más, pero era menos eficiente porque en cuestión de lo esperado, no. Bueno, ahí depende qué define productividad. Porque yo podría, por ejemplo, no sé, pues, hacer un escrito a mano y hacerme 100 al día. Pero si lo que tú quieres medir eso es los escritos al año, estás midiendo mal, porque deberías medir escritos que sean legibles. ¿No? Si yo escribo así con letra de doctor, nadie me va a entender. Entonces, es que definas, para definir bien la productividad, deberías definir bien cuál es el producto, la productividad que vas a generar. Sí es cierto, en estadística muchas veces se empiezan a analizar como profesor de estadística y todo lo demás, pero ahí el producto no es solamente producir, sino producir sin defectos. Desde el punto de vista de Six Sigma es producir con la menor cantidad de defectos. Aquí el tema es bien álgido porque no hay estándares en la definición. ISO 9000 tiene una definición para lo que es eficiencia y lo que es eficacia, y son conceptos diferentes. Ahora, hay algunos que confunden los conceptos y no hay un estándar, lamentablemente. ISO 9000 hace que, o define, mejor dicho, que eficiencia es equivalente a productividad. Si ustedes van a la norma ISO 9000, la definición de eficiencia es equivalente a productividad. Eficiencia es hacer más con menos. Entonces, si nos vamos a esta norma ISO 9000, relacionan ambos conceptos. Y la definición de eficacia es diferente, no es hacer más con menos, sino hacerlo en el momento oportuno. Esas son las definiciones extraídas de ISO 9000. Pero es cierto, hay muchos autores que tienen definiciones diferentes, yo ahorita me estoy siguiendo la de ISO 9000. Sin embargo, yo tengo una observación o un complemento a esa definición. Miren este análisis, ¿sabes? Si eficiencia, de acuerdo a ISO 9000, es equivalente a productividad, y productividad es hacer más con menos, es lograr mejores resultados con la menor cantidad de recursos posibles.
Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si yo voy a usar menor cantidad de recursos posibles, podría decir con menor presupuesto. La plata es un recurso. Podría decir con menor cantidad de personas. Las personas son otro recurso. Podría decir en menor tiempo. El tiempo también es un recurso. ¿Están de acuerdo con esas tres definiciones? Plata, personas, tiempo son recursos. Si eficacia es lograr las cosas en el menor tiempo posible, el concepto de eficacia no estaría dentro de eficiencia. ¿Me siguieron? ¿No? Eficiencia es lograr la mayor cantidad de resultados con el menor consumo de recursos posibles. Si estamos de acuerdo que plata, personas y tiempo son recursos, y si además eficiencia es lograr los resultados en el menor tiempo posible, entonces eficiencia, el concepto de eficiencia, estaría dentro de eficacia, dado que el tiempo es un recurso. Lo último que he dicho es un análisis personal, pero me estoy basando en las definiciones de ISO 9000. ISO 9000 dice eficiencia es equivalente a productividad, productividad es hacer más con menos. Eficacia es lograr los resultados en el menor tiempo posible. Esas son las definiciones de ISO 9000. Pero sobre esas definiciones, un análisis personal me hace llegar a la conclusión que eficacia está dentro de la eficiencia. Sin embargo, he buscado, si es que aún vosotros autores lo analizan de esa manera, igual. Hay múltiples definiciones sobre eficiencia y sobre eficacia. Y es la razón por la cual, cada vez que ustedes vean eficiencia y eficacia, van a ver ambas. Queremos ser eficientes y eficaces. Difícilmente van a ver a alguien que diga queremos ser eficientes, porque como la eficiencia no está claramente definida, entonces pones eficacia y ya te libraste. Pero ahí la idea que no tiene eficacia es llegar a la meta sin fallas sin errores. La eficiencia podría ser, por ejemplo, un trabajador que dedica 8 horas, ser eficiente porque trabaja un número de informes pero viene el supervisor, los jefes, realmente tienen muchos errores ortográficos, errores de fondo, entonces será eficiente en cuanto a las 8 horas que va a emitir 10 informes, pero eficaz no es, porque de esos 10 informes, solamente 5 están bien. Al revés, ¿no? Eficaz está relacionada con el tiempo, ¿no? Hizo los 10 informes en las 8 horas. O sea, fue eficaz, pero no fue eficiente en el sentido que sus informes tenían errores. Pero, o sea, la eficacia está relacionada con el tiempo y la eficiencia está relacionada con los recursos. Incluso no tanto con la calidad, sino con el consumo de recursos. Sí. Bueno, en la clase anterior tuvimos un concepto nuevo que era efectividad, que hacía la diferencia entre lo que era eficacia, que según el concepto que se nos orientó era que eficacia era en función de una variable, de un indicador, que no necesariamente fuese el tiempo. Podría ser, por ejemplo, fallas o reclamaciones de devoluciones, que es una variable inversamente proporcional, o ventas, participación de mercado, etcétera, que es una variable proporcional, para medir la eficacia respecto a una variable de lo que queremos medir, mientras que efectividad o efectivo estaba en función de la variable con el tiempo. O sea, así esa diferencia. Y no necesariamente eficacia está en función del tiempo, sino en función de una variable a medir, mientras que efectividad está en función del tiempo específicamente. A ver, en todo caso, preferiría incorporar un componente más. Yo estoy tomando, o sea, como les dije, ¿no? Estoy tomando la definición de ISO 9000 y sobre esa yo he hecho un análisis personal que no tiene sustento, porque he buscado si es que alguien lo ha analizado de esa manera y no lo he encontrado. O sea, la definición de ISO 9000 de eficiencia, eficacia, no define efectividad. Si te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, efectividad es equivalente a eficiencia. Es un tema que me preocupa y hasta me iba al diccionario de la Real Academia de la Lengua para tener un sustento teórico. Y al menos en nuestro idioma español, eficiencia es equivalente a efectividad.
¿Okay? Pero no entremos a eso, solamente basémonos en ISO 9000. Para ISO 9000, si es que eso es un estándar, es una norma internacional, eficiencia lo define como equivalente a productividad, que es hacer más con menos. Para ISO 9000, eficacia es lograr los resultados en los plazos determinados. En todo caso, salvo que el profesor del otro curso tenga algún otro sustento en el cual basar esas definiciones, diferente a ISO 9000 supongo, y es válido, como les digo, no hay estándares lamentablemente en este concepto. Mi conclusión personal es además que como no hay estándares, aquellos que no están en ISO 9000 utilizan eficacia y eficiencia. No sé si han visto, ¿no? Queremos ser eficaces y eficientes. Como no está claramente definido, ponen las dos para cubrirse. Si estamos estrictamente en ISO 9000, eficiencia es productividad y eficacia es lograr los resultados en el tiempo. Por lo menos hay un sustento que es ISO 9000. Okay. No preferiría entrar a otros conceptos de efectividad y hay otros más que incluso dicen que eficacia es diferente a ser eficaz, y efectividad es diferente a ser efectivo, y empiezan a generar más confusión de la que ya hay. En todo caso, quedémonos en la definición de ISO 9000. Lo que pasa es que aquí la mayoría, incluyo, teníamos este concepto. Entonces, cuando habla el profe, nos ha cambiado y le hemos dicho, ¿no? Pero al revés. A ver, en todo caso, Y eso, reto entre docentes. a través de fórmulas, todas las cosas tienen su fórmula, excepto las dos primeras que eran productividad y En todo caso, salvo, como decía, ¿no? Que él tenga algún, de repente él tiene la norma técnica internacional de eficiencia y eficacia. A ver, en todo caso, que como tarea viene una coordinación, ver qué sustento teórico tiene para esas definiciones. Yo no estoy basando en estas definiciones en ISO 9000, ¿no? Que es una norma internacional. Claro que tengo un sustento teórico y entonces es interesante para coordinar. Coordinamos luego para ver con el docente. De repente tiene un sustento teórico que no es ISO 9000, pero que también es válido. Yo le estoy haciendo esta definición a la ISO 9000. Usted mencionaba, ¿no? A nivel de la ISO 9000, el concepto solamente de eficacia y eficiencia. Pero la ISO 9000 mide el desempeño profesional. Entonces, algunos cursos de ISO 9000 entendí que la eficacia se aplica al fin último del servicio, en base a variables que se pueden conocer en el caso del mercado, lo que es eficiencia se puede utilizar justamente como productividad para medir procesos, medir ordinarios, y la efectividad cuando estos procesos de manera global están sujetos al tiempo. Más o menos así. Sí, ¿no? La definición, justamente, eficacia es productividad, eficiencia es hacerlo en la oportunidad. Esas son las definiciones de ISO. Pero queda como tarea más bien, ya luego con uno contienda para coordinar con el docente en otro curso y analizar en qué es un sustento teórico, con qué base de aceptación local, universal, tiene esas definiciones para implementar conceptos. Y eso como tarea para nosotros en la coordinación. También ver que esto de la eficiencia, el docente nos decía que era por algo cuantitativo, mientras que la eficacia es algo cualitativo. Uno se ve en términos de cantidad, no el otro en términos de calidad. Ambas Igual, no habría que ver el sustento teórico para esas definiciones y todo. Ahora, desde el punto de vista de indicadores, van a haber algunos indicadores que midan la eficiencia, o sea, el poder tener mayores resultados con menores recursos, y otros indicadores que midan la eficacia, que tienen que ver justamente con la oportunidad. Estamos viendo más indicadores. Lo que ves que la parte de arriba no se está viendo. Otra herramienta que se usa en indicadores es esta hoja de verificación. Voy a pasar aquí rápido algunos ejemplos de hoja de verificación.
el ver si lo planificado de un proceso se ha ido ejecutando. No sé si han visto ustedes en los baños, por ejemplo, en los centros comerciales, tienen esta hoja de verificación. No sé si han visto en la puerta de baños, está una hojita y dice día lunes, limpieza de baños 9 de la mañana, check. Limpieza de baños 10 de la mañana, check, ¿no? Y ponen incluso el nombre de quien hizo. Este es un ejemplo de hoja de verificación y esa estadística nos ayuda a ver cuántas veces realmente se limpió el baño de acuerdo a lo planificado. De pronto nadie limpió a las 10 y recién limpiaron a las 11. Esta hoja de verificación es un ejemplo de hoja de verificación que ayuda a ir generando o recolectar datos. Frecuencias también, nos ayudan las hojas de verificación a generar usos de frecuencias, hoja de verificación de viajero. Esto se usa mucho en logística. La hoja de verificación arma la ruta de un operador logístico que a las 8 de la mañana tiene que ir a tal lugar a entregar tal pedido, a las 8:45 en tal lugar, a las 9:10 en tal lugar, a las 10:15 en tal lugar, y esa planificación con esta hoja de verificación de viajero de la ruta se empieza a hacer el check o confirmar la hora que se cumplió cada uno de esos pasos. Se utiliza bastante en los temas logísticos o distribución. Hoja de verificación de confirmación, si se realizaron las actividades, se usa mucho en un proyecto. Y aquí hay una lista de comprobación que les propongo para la etapa de medir. Distintas preguntas que deberían hacerse, adelante, en esta fase de medir y ver si las están cumpliendo o no. Para nuestro proyecto hemos determinado lo que queremos aprender sobre nuestros problemas y procesos y en qué punto podemos conseguir la respuesta, sí o no. La idea es que en esta lista de comprobación todos estos puntos los tengan a un nivel sí para poder decir que ya tienen el proceso bien medido. Identificando los tipos de medidas que queremos obtener para conseguir un equilibrio entre eficiencia y eficacia y las entradas, procesos y resultados. Desarrollando definiciones operativas, si se han desarrollado definiciones operativas claras y precisas de las que podemos medir, si se han comprobado nuestras definiciones operativas con otras personas para garantizar su calidad y la coherencia de su interpretación, si se ha identificado un tamaño adecuado de la muestra cuando haya datos estadísticos, una cantidad de subgrupos y una frecuencia de muestreo para garantizar la representación válida del proceso que vamos a medir, si se ha preparado y verificado nuestros sistemas de medidas, incluyendo la formación de las personas que han requerido datos y la estabilidad de la captura de datos, y finalmente si se han utilizado datos para preparar las medidas iniciales del proyecto, incluyendo la proporción de defectos y el rendimiento. Si en todos estos puntos estamos poniendo sí en cada uno de estos elementos, podemos decir que nuestra fase de medir ya está claramente definida. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí antes de pasar a la tercera fase de analizar? La idea de esta fase medir es que podamos tener las herramientas que nos permitan ir midiendo nuestro proceso en todo momento, sabiendo cómo está nuestro proceso, saber cómo estamos el día de hoy y luego en el tiempo poder ir viendo si de verdad estamos mejorando nuestro proceso, si lo estamos optimizando. Y esta lista de verificación nos permite validar si tenemos un buen control de los indicadores del proceso. Si no hay preguntas, pasamos a la fase de analizar. Esta fase es en realidad más corta. La idea conceptual en esta fase es, a la luz de las mediciones que hemos hecho, a la luz de los indicadores que hemos hecho, empezar a sacar conclusiones. Si estamos con desviaciones en los indicadores, empezar a analizar la causa raíz que generó la desviación. Ese es el concepto principal que se busca justamente en la metodología de Michael. Para eso hay distintas técnicas. Ahora mismo les voy a mostrar un video sobre una de estas técnicas que se utiliza en un momento más, que es una que se llama la técnica de los 5 por qué. La idea es, ante un defecto, ante una desviación, preguntarnos 5 veces o hasta 5 veces por qué. Normalmente en el quinto por qué llegamos a la causa raíz. Entonces, esta fase más corta se pueden usar distintas herramientas para analizar, herramientas en general de procesos.